este momento estoy llorando, pero ni siquiera caminando. Es una locura, hay allá un muro de piedra que era como se construía. Ella es Charlotte y yo soy Nicolás. Desde 2023 nos propusimos darle la vuelta al mundo en bicicleta, buscando proyectos amenos con la naturaleza para compartir los conocimientos y que se conserven. Te invitamos a bajar un cambio junto a nosotros. Y así arrancaba nuestra preparación para el viaje de la cumbre Agua de Oro. Nos vamos preparando para el viaje, necesitamos cargar gasolina. Bueno, cargamos nafta para cocinar, pero también hay que comprar comida, así que hay que comprar. yo soy la de comprar la comida. Bueno, entonces compramos algo como rápido. Un mix ahí de cereales y legumbres. Una sopa de zapallo siempre puede salvar las papas y una latita ahí de también hortalizas y legumbres. Estamos a full hortalizas y legumbres en este viaje. Vamos a comprar unas frutas también para la mañana y para el viaje, para el día, digamos, y bueno, eso. Y huevo duro. Y huevo duro, sí. Bueno, no nos compramos duro, pero los ponemos duro. Sí. Compramos todo para mañana, tenemos frutitas, tenemos unas galletitas de avena. Sí, con banana y huevo y canela. Banana, huevo, canela, era alta receta. Bueno, y tenemos también alto desorden. Que bueno, esto en un ratito tiene que estar todo, cada cosita en su lugar. Después de pasar nuestra semana de trabajo en el camping El Paso, en la cumbre, alistamos nuestras bicicletas para subir hasta los 1500 metros sobre el nivel del mar, para después bajar a Agua de Oro. Bueno, estamos activos. Son las 6:53 de la mañana. Estamos terminando de armar las bicis. Bueno, ya estamos listos por acá. Por acá Charlotte ya está haciendo el primer ejercicio de la mañana, bíceps y hombro, con un poquito de pecho. Bueno, ya tomamos un mate con unos bizcochitos ahí con Martín, el dueño del camping, y arrancamos viaje en dirección de Agua de Oro. Empezaba nuestro día y no iba a pasar mucho tiempo para encontrar las primeras subidas, antes de salir de la cumbre. Bueno, todavía no salimos de la cumbre, pero ya se viene segunda subidita. Tenemos primera de todas. Eso. Bueno, la verdad está bastante brava la subida. No sé si se llega a apreciar en la cámara. Está haciendo bastante calor, llovió en estos días. Ayer no llovió mucho, pero bueno, ahora que salió el sol se está levantando bastante la humedad, se siente. Y bueno, eso también se pone complicado para respirar, más que todo. Creo que ha sido como unos 28 grados ya a esta hora. Son las 8:30, 9 casi. No tiene precio. La vista que tenemos desde acá. Acabamos de subir, no sé, media hora pedaleando, todo subida. Pero miren esto. Alta montaña ya llena de rocas, piedras gigantes. Nos sentimos muy chiquititos acá. Allá se puede ver el vallecito donde está la cumbre, Huerta Grande, la falda y toda una planicie allá que en la cámara yo creo que no se debe apreciar, pero se debe ver a 30 kilómetros de distancia. Es impresionante. Seguimos, la libertad no tiene precio. Teníamos por delante 32 kilómetros con paisajes que no dejaban de sorprendernos a cada curva, pero la verdad las subidas no estaban para nada fácil con las bicis cargadas. Vamos a hacer un juego y quiero que me dejen en los comentarios un aproximado del peso de la bici de Charlotte y de la mía, y en el próximo episodio vamos a pesarlas y a responder esa pregunta.
No, esta sí. Hay que caminar. Impresionante. Vamos, vamos, vamos. Vamos, una ayudita. En este viaje me doy cuenta de mis límites físicos que nunca antes había alcanzado. La verdad que nunca fui muy deportista, y menos con ejercicio de cardio donde hay que trabajar la respiración. Al principio, durante un ejercicio fuerte, una subida por ejemplo, no respiraba y al llegar largaba todo. Y claro, aguantaba y después sentía que me faltaba el aire. Ahora me enfoco mucho en la respiración, pero creo que no coordino muy bien el nivel del esfuerzo con la velocidad de respiración. Y pasa que en un momento siento un bloqueo en la garganta y que necesito más aire. En este momento sí o sí necesito parar para calmarme y regular la respiración. Por el momento hacemos las paradas necesarias para no llegar a una situación límite como en el episodio 2. Y en los momentos más difíciles que enfrentamos en los viajes, me arriesgo a decir que siempre pasan cosas mágicas, que te hacen saber que va por ahí. Hay señales que hay que escuchar o a veces oler. Bueno, voy a grabar ese momento. Estoy llorando, pero de felicidad porque... Bueno, no sé si se ve muy bien. Sí, eso... El Nico pasó ahí, está adelante. Me dijo, no, huele súper rico. Cuando vi esa flor, que me acerqué y la olí, ya solamente de ver la forma y todo eso, ya me vinieron las lágrimas, como lo pueden escuchar, porque tenía las mismas en Francia, cuando era chiquita, en mi casa. Me trajeron muchos recuerdos de también todo el camino que hice hasta llegar acá, y bueno, seguramente una señal. Entonces, bueno, soy súper agradecida. Quería grabar ese momento. No les muestro mi cara porque hasta yo ni me quiero ver. Llegando a la cima de la montaña ya. Se puede ver cómo cambia la flora del lugar. Está anunciado en Agua de Oro lluvia toda la semana, así que preferimos bajar de una. Mientras tanto disfrutamos de esta vista, pero no vamos a acampar. Pero este podría haber sido un buen lugar. Hay una casa abandonada ahí y estamos encima en la cima. Miren lo que es esto. Estaremos un poquito locos, pero a veces hace falta descargar más energía de la que estamos descargando con la bicicleta. Y bueno, la verdad que es emocionante y es imposible no sorprenderse a cada segundo con el paisaje. O sea, es realmente impresionante. A ver, paremos la cámara, paremos el video. Me parece que siento como un déjà vu. Me subí y dije, mierda, pero yo siento así. Empecé y después miro. Oh, desde ahí estoy empujando. No. Y claro, yo te grité, Nico, pinche, pero claro, yo te veía. Sí, yo no se escucha. Bajé las chapas. Sí. Bueno, venía todo muy bonito. Vaquitas, encontramos una casita por acá, pero Charlotte nuevamente a la cocina. ¿Me quieren ver en la cocina? No sé, ¿será que cocino rico? Que nos siguen en Instagram saben que cada uno, el que pincha la goma, le toca a la noche cocinar. Me cocinó un par de veces, pero acá podemos ver la evidencia de que era 1, ahí está el pico, 2, 3, 4, 5, 6, acá hay 3, 7 y acá está de nuevo el pico. 7 comidas y con el que va a poner ahí que tiene en la mano 8.
Me parece que me merezco una cena francesa gourmet. ¿Qué dicen ustedes? Los quiero ver en los comentarios qué dicen ustedes. Vamos a inflar y vamos a aprovechar acá el bebedero de las vacas para... Ya hay otra, para no armar al pedo de nuevo. Esperemos que no, porque si no serían 2 comidas. Bueno, no aproveché. Y ahí, pobrecitas, se asustaron las vacas, pero bueno, le alquilamos un ratito el bebedero. Bueno, verificación aprobada. A comer. Que no hay más pinchadura. Súper. Bueno, a ver, ¿cuál es el menú de hoy? Bueno, esta vez nos vinimos un poco preparados. Muy importante, traemos salamín. Tenemos lomito con lechuga, tomate, carne, mayonesa. Y tenemos salamín, tomate, lechuga, mayonesa. Por las dudas tenemos huevo duro. Sí. Si más adelante nos agarra hambre, tenemos huevo duro. También tenemos algunas galletitas, algo para merendar, pero bueno. Aceitunas también. Aceitunas también que se conservan, las tenemos en un tarrito de café. Bueno, ¡A comer! se la vi. Bueno, nos prometimos cumplir esta promesa con nuestros seguidores, entonces dijimos que cada viaje, cada video de la semana de viaje vamos a responder una pregunta. En este video va a ser responder cuántos litros de agua llevamos y cómo nos sustentamos con agua en rutas largas o por la montaña donde no hay por ahí casas. Y bueno, que sea por Instagram o por acá por YouTube en comentarios, nos pueden dejar justamente preguntas que vamos a ir respondiendo en las semanas de nuestro viaje. Cada uno tenemos en nuestra bici un termito. Para mí, que yo creo que es como 500, que es ahora 750 mililitros, ¿sí? Y después tenemos agregado, bueno, 600, listo. Tenemos un termo, eso de 800, otro termo de 400 y tenemos esa botella de plástico de 1,5 litros. Que entra justo, enrosca en el filtro, por eso traemos una botella extra también. Nico fue a buscar agua, encontró ahí no sé, un chorrito. Fui, pero es muy poquito el hilito y es como que brota de la tierra, entonces es difícil conseguir agua limpia. Podemos ver ahí el color del agua y todo. Ahí se ve bien, yo creo. Todo negro. Y bueno, tenemos unos filtros. Bueno, para justamente filtrar el agua, así sale limpita. La verdad los estuvimos usando y re bien. Sí. La verdad Sí. nos salva cuando no tenemos agua. Me parece que es como una de las cosas más esenciales y bueno, nosotros porque ahora estamos usando ruta alternativa y es algo que nos encanta. Entonces, bueno, la vez pasada acampamos muy cerquita de un río, teníamos agua del río, muchas veces, bueno, no es muy confiable tomar o si no sabemos qué onda el agua, no es bueno tomarla así de una. Entonces es súper importante. Hicimos 2 días de ruta donde no encontramos ninguna edificación, entonces pudimos llevar menos cantidad de agua, menos peso en la bici, pero a la vez no prohibirnos de tomar agua. Claro, sí. Me parece súper importante. Sí. Súper. Sí, también bueno, para cocinar siempre se necesita, viste, un poco de agua. Y la otra ventaja que tiene tener el filtro es que el agua normalmente en los ríos o por ejemplo acá está súper fresquita, que creo que es otra de las cosas. Tenemos 2 termos que son térmicos. También a la hora de recargar agua del río aprovechamos y la ponemos dentro de los termos que se mantiene fresca. Entonces está buenísimo eso. Y bueno, la verdad es que hasta ahora nunca nos quedamos sin agua, o encontramos una casa, le pedimos agua, o como Nico les explicaba, encontramos arroyitos, ríos, y bueno, ahí con el filtro recargamos. Eso, la verdad que buenísimo. Ahí en un otro video le vamos a comentar qué filtro usamos, la marca y cómo lo usamos. Entonces, bueno, estén pendientes.
Pero como les mostraba antes, ahí que hay como todas cositas negras. Pueden ver, ya llenamos el primer termo y el agua queda re limpita, la verdad. ¡Súper! Y así continuábamos viendo lo chiquitito que somos perdidos en medio de una montaña. Por momentos, sentirme como una hormiga chiquitita, pero a la vez haciendo fuerza y viendo todo lo que soy posible de lograr por mis sueños, buscando mi propósito de vida, encontrándome entre las montañas. La bici me muestra lo que llevo por dentro, me purifica, cambiando a cada subida el aire, oxigena la mente y me hace ir adentro, a lo más profundo de mí. La subida me muestra lo que me pesa, para sacarlo y poder superarme. La bajada me recompensa por el esfuerzo logrado, me hace sentirme liviano y me hace saber que cuando fluyo con la naturaleza no necesito forzarme para vivir. Como las montañas, la vida. A veces para arriba, con la necesidad de alivianar para poder subirla. Y a veces bajada, fluyendo y dejándonos llevar. Bueno, hay que estar atentos, ya bajamos bastante de la montaña, no sé a qué altura estaremos ahora, pero miren esto, miren esos escarbadientes, ni se les ocurra entrar a la goma. Vamos a llegar a Agua de Oro, ya se nos está yendo el solcito, son las 7, nos llevó todo el día, pensábamos llegar antes, pero bueno, hicimos nuestras fotitos, descansamos, arreglamos la pinchadura de Charlotte, así que bueno, todo a su tiempo. Vamos tranqui, el paisaje está increíblemente cambiante, o sea, en la altura no había ningún árbol, ahora ya empezaron los arbustos y ahora ya empezaron los árboles. Ya hay espinillos, hay gurucuyá que frenea eso, pero bueno, están inalcanzables para comerlos. Seguimos. Loco, ¿cómo es para ir para Agua de Oro? Ese es el camino que venimos haciendo al atardecer. Charlotte full. La última subida. Vamos. Bueno, son las 8:29. Llegamos a la civilización. Nuevamente vemos luces, ya se nos estaba apagando el día y se nos estaba acercando una tormenta. Así que bueno, estamos acá en Agua de Oro, ya llegamos, vamos a buscar el camping. Bueno, frenamos el súper. Compramos un Gatorade, una empanada árabe y un pedacito de pan para comer el salamín. Y justo apareció la abuela, sería del dueño del camping. No, la mamá. La mamá. Sí, la mamá. Sí, me dijo, ¿de dónde viene? Le dije, de la cumbre. Recién llegamos y sí, ahora vamos para el camping. Dice, no sé si estará abierto ya, no sé. Soy la mamá, me dice, y hoy se llamó, digamos. Llamó y entonces, ya está, nos están esperando. Super. Así que listo. Mortal, llegamos al camping, llegamos a Agua de Oro, una locura el día de hoy. Y llegamos antes de la tormenta, esperemos que no se largue. Bueno, anoche llegamos al camping como a las 8:30. Ya se nos estaba haciendo de noche y encima se acercaba una tormentita. Pero bueno, por suerte llegamos bien, la tormenta nos dio tiempo a llegar, no llovió al final, que hubiese sido buenísimo que llueva. Por las dudas nosotros nos pusimos allá abajo del alerito de los baños, armamos la carpa ahí en la puntita y bueno, acá hay ducha, ya están los baños. Que bueno, la subidita esa fue la última, de ducharse. Acá recién ahí terminamos de subir, de todo el viaje en la bicicleta. Buenísimo. Acá abajo ahí está el río, así que bueno, hermoso. Los campings siempre tienen el mejor lugar. Creo que hasta acá va a llegar el episodio de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Nos escriben ahí en los comentarios qué les gustaría saber. Recuerden de la pregunta, todos los videos vamos a estar respondiendo una pregunta. Así que
nos vemos en el próximo video. No sé si quieres decir algo. Bueno, espero que le guste y bueno, eso, nos vemos pronto. Hasta la próxima. Estuvimos planificando la ruta de Córdoba, capaz que lo comentemos en el otro video también.